Ya. Jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase el día de hoy del curso de Historia Universal. Vamos a tocar el tema de la Revolución Rusa dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial. Vamos a conceptualizar lo que fue este proceso, ¿no? Este proceso revolucionario instauraría un nuevo orden de tipo político, una nueva concepción política que orientaría los destinos y los ideales de una nación, de un país, y que sería modelo inspirador para otros países durante el siglo XX. Estamos hablando hace un siglo nomás sobre este proceso revolucionario. Al igual como hubo revolución en Francia, como lo hubo en Inglaterra, la famosa Revolución Gloriosa de 1688, la Revolución Norteamericana de 1776, esta revolución pues no instauraría un nuevo modelo económico, pero sí un nuevo modelo político que orientaría las actividades económicas de un país basado principalmente en la ideología social de mercado o ideología socialista, en las enseñanzas de Marx, las enseñanzas de Engels y de su principal líder, Lenin, lo que se conocería como marxismo-leninismo, ¿no?, en el transcurso de la historia, muy divulgado por los ideólogos en la actualidad, ¿no? Entonces, que también pues daría origen a una economía de tipo colectivista dirigida por el Estado con sus consecuencias. Causas. Dentro del orden político tenemos la autocracia del gobierno zarista. En aquel tiempo, antes de 1917, Rusia era un país gobernado por un rey, un zar. El zar era el señor Nicolás II, para este tiempo, Nicolás II, ¿no?, de la dinastía o casa real de los Romanov. Romanov era una casa real rusa, ¿no?, familia de nobles, así como lo hubo pues en los reyes de España, los hay, o de Inglaterra, ¿no? Entonces estos reyes, estos gobernantes, la nobleza y la clase gobernante del zar entre ellos, dirigirían el país de una manera autocrática, sin rendir cuentas de su gobierno a ninguna persona, ¿no? Un absolutismo tipo pues monárquico europeo del siglo XVII, ¿no?, del famoso rey Luis XIV, ¿no?, el Estado soy yo, que decía, ¿no? Bueno, entonces este rey hace una apertura pues en años subsiguientes, antes de 1917, para formar un parlamento llamado Duma. El parlamento o Duma sería pues el encargado de fiscalizar algunos asuntos de Estado, ¿no?, que el rey estaba como concesión al pueblo. Pero existían profundas desigualdades de tipo económico y social en el pueblo ruso, entre ellos el trabajo. Existía la capa dirigencia de terratenientes nobles llamados mujiks, que estaban pues en explotación, explotaban a la inmensa mayoría de campesinos o boyardos, ¿no? Entonces ellos pues estos últimos planteaban una repartición de la tierra de manera equitativa con sus privilegios y al mismo tiempo su reconocimiento de derechos fundamentales como clase social. Pagaban numerosos impuestos, etcétera, etcétera. Empezados con bastantes cargas tributarias por partes del Estado ruso de aquel tiempo. Ahora bien, Rusia pues también venía de derrotas consecutivas en el plano militar. En 1905 había sufrido una tremenda derrota a manos de los japoneses, la célebre guerra ruso-japonesa, ¿no? Los japoneses tomaron por sorpresa la zona de la isla Sajalín y los puertos de Port Arthur y Tsushima. En este último se desarrolló el combate naval, que fue desastroso para la flota rusa, no fue diezmada, mientras que los japoneses desembarcaban sus fuerzas y derrotaban a los rusos en la célebre batalla de Mukden en mayo de 1905. Obligados pues los rusos a firmar un tratado de paz punitivo, el Tratado de Paz de Pormush, perdieron pues la isla de Sajalín, perdieron la península de Corea, la isla de los pescadores,
Port Arthur y diversos territorios, entre ellos parte de Manchuria, con lo cual veían amenazada pues su dominio, su influencia sobre Mongolia y China. Japón se estaba expandiendo, estaba ya prácticamente como potencia, había derrotado a los chinos en 1895 y ahora a Rusia en 1905. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento el enorme descontento de la masa popular, dirigida por sus líderes sociales, originó la revolución de 1905, ¿no? El llamado acontecimiento del Domingo Sangriento, la protesta contra el zar en el Palacio de Petrogrado. En aquel tiempo se llamaba así, posteriormente se llamaría Leningrado la ciudad, hoy se llama San Petersburgo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Esta derrota pues originaría, y esta revolución originaría la división de la socialdemocracia rusa en dos partidos. Entre ellos están los mencheviques, que tomarían el poder en la primera etapa de la revolución, liderados por su líder Kerensky. La palabra menchevique significa minoría, eran minoría en el parlamento, ¿no? Mientras que los bolcheviques serían la mayoría, dirigidos por su líder Lenin, ¿no? Que en aquel tiempo 17 no estaba pues en Rusia, estaba en Europa porque había sido mandado al exilio. Para 1914 se llevó a cabo la Conferencia Internacional Socialista en Zimmerwald, en Suiza, que trataba pues de ¿qué? De detener o de pronunciarse en contra de la guerra, ¿no? Aquí también veremos pues cómo la socialdemocracia europea se divide. Una parte de los socialistas europeos aceptaron la guerra y promovieron la guerra, ¿no? Entonces estos serían los famosos socialpatriotas y posteriormente los famosos fascistas europeos del tiempo ya de Hitler, de Mussolini. Mientras que los socialistas pues radicales, ¿no? Los llamados entre comillas rojos, serían pues los que estarían en contra de la guerra en todas sus formas. Entonces, como Lenin estaba exiliado en Suiza, no podía pues hacerse cargo de los acontecimientos, pero fastidiado pues el Estado Mayor del ejército alemán por una guerra en dos frentes que hizo, mandó a Lenin en abril de 17 de Zúrich, que estaba en Suiza, a Leningrado, a Petrogrado. Ahí llegó él, ¿no? Para hacerse cargo de la revolución. El zar pues abdicaría en el año 17, abrumado por las derrotas del ejército ruso en la guerra. El ejército ruso sufría derrota tras derrota, perdía territorios, y con esto el descontento popular se hacía más fuertísimo. La hambruna en el sur del país también estaba determinando eso. Los separatismos de los ucranianos, de los georgianos y azerbaijanos también ponía pues un caldo de cultivo terrible allí en ese país sacudido de nacionalismos extremos. Entonces el zar Nicolás II abdicaría en favor del príncipe Miguel de Lobov, quien gobernaría casi más o menos con cierto poder dado por el Parlamento hasta mayo del año 1917, cuando tomaría el poder Alexander Kerensky en mayo de aquel año, ¿no? Kerensky tenía el apoyo norteamericano y quería seguir la guerra, lo cual era impopular incluso para los propios generales del ejército ruso, con lo cual ya tramaban su depuesta y para poner en el poder a Lenin. En la información usted lo va a ver el 26 de octubre, según el antiguo calendario pues juliano. El calendario gregoriano que utilizamos nosotros lo señala como 7 de noviembre, el día de la revolución. Ese día una masa enfervorizada pues de obreros, campesinos y soldados asaltó el Palacio de Invierno en Leningrado, Petrogrado en aquel tiempo, ¿no? Y bajo el auspicio de los cañonazos del crucero Aurora, pues, ¿qué hizo? Determinó pues la toma del poder de manera formal por Lenin, que en ese mismo día, esa misma noche, instauró el Consejo de Obreros, Campesinos y Soldados, la famosa Soviet de Petrogrado y posteriormente el Soviet de Moscú. Entonces vamos a observar pues de que comenzaría la instalación de un régimen de tipo social manejado por consejos de campesinos, obreros y soldados. No duró mucho tiempo pues porque no se puede dirigir así un país, tenía que haber una élite gobernante y recaería en este primer ministro que sería Vladimir Ilich Ulyanov o Lenin. Entonces vamos a observar pues de que esto daría origen a una guerra civil. Los rusos descontentos de un sector, los llamados mencheviques y los rusos blancos,
se unirían o formarían una confederación llamada el Ejército Blanco, dirigido por los generales Wrangel, Kolchak, Gaida, etcétera, ¿no? Quienes con el apoyo norteamericano y de los ejércitos de Inglaterra, Checoslovaquia y Polonia invadirían Rusia, ¿no? Sin embargo, el poder que estaba por los bolcheviques, mandado por Lenin y su famoso general Trotsky, León Bronstein, que se hace llamar Trotsky, ¿no? Es un apodo, prácticamente los derrotó y con ello pues pacificó el país. Dio las enormes tareas de ¿qué? De colectivización del campo, repartición de tierras en base a los coljoses y sovjoses, que eran cooperativas agrarias de producción manejadas y supervisadas por entes estatales, al mismo tiempo que la industrialización del país. El país fue industrializado, ¿no? Las famosas centrales mineras y metalúrgicas de Magnitogorsk y Dnipropetrovsk en Ucrania. Lo mismo se industrializó todo el curso superior del río Dnieper y del río Donetsk. Al mismo tiempo, las cuencas carboníferas y de acero de Ucrania pasaron a poder estatal. Rusia recuperó sus territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial por el Tratado de Brest-Litovsk, recuperó Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Ucrania y los demás territorios, Moldavia y Bielorrusia, con lo cual fundaría en el año de 1921 la famosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eran 15 repúblicas federadas en total, hablando pues de Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y otros territorios como los de Siberia, Mongolia y la República Rusa Federada, cuya capital se trasladó de Leningrado a Moscú. Entonces estamos observando pues de que los bolcheviques cambiarían para el año 22 el nombre de su partido por el de Partido Comunista de la Unión Soviética. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Unión Soviética. Entonces aquí, jóvenes, he explicado la lista de los presidentes o primeros ministros que dirigieron el poder en el país a partir del año 1917. Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, sería su primer representante o primer presidente, si lo equivaldríamos acá en el Perú. A su muerte en 1924 tomó el poder Josip Vissarionovich Dugashvili, más conocido como José Stalin, aquel que derrotaría a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, aquel presidente que transformaría a la Unión Soviética en una potencia de primer orden en la Segunda Guerra Mundial y durante todo el resto de su gobierno, ¿no? La colectivización del campo, la industrialización del país, la inclusión de los nacionalismos, etcétera, 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 fue obra de este señor llamado Stalin. Bueno, el apodo Stalin, que significa martillo, ¿no? Y su nombre verdadero está y era georgiano, no era propiamente ruso, ¿no? En aquel tiempo Georgia era una provincia de Rusia, ahora es un país aparte, Georgia, ¿no? Cuya capital es la ciudad de Tiflis. Él nació en Gori, en Georgia. A su muerte en 1953, competirían en el poder una especie de Consejo de Estado, primeramente gobernado por Laurent Iberia, que era el jefe de la policía secreta. Posteriormente entraría Mikhail Gurbanin y en el año 60 Nikita Khrushchev, quien sería pues un competidor o rivalizador de la política norteamericana de John Kennedy, ¿no? En el famoso caso de los misiles de Cuba en 1961. Posteriormente habrían otros mandatarios como Alexander Kosygin, Leonidas Brezhnev, el 70 y 80, a su muerte, porque todos eran sucedidos cuando morían, ¿no? Entra Yuri Andropov, quien muere en 1982, y de ahí entra Konstantin Chernenko, en el año 82 hasta el 85. En enero, finales del 85, entra Mikhail Gorbachev, quien gobierna hasta el año 90. ¿Por qué hasta el año 90-91? Porque él dirigió dos políticas que harían posible que este régimen social se derrumbaría para dar paso a un régimen de tipo republicano, liberal y democrático. La perestroika y el glasnost del año 1987, que serían las reaperturas de Rusia al mercado mundial, ¿no? Entonces, y eso sería posteriormente tema de otra explicación. Solamente para terminar, jóvenes, vamos a hacer una breve recapitulación de lo que fue la Revolución Mexicana, que también es tema de este momento, ¿no?
para dar algunos aspectos saltantes de la Revolución Mexicana. En México, a partir de 1913, se da un proceso revolucionario que derroca al presidente dictador de aquel tiempo llamado Porfirio Díaz. Porfirio Díaz había sucedido en el gobierno de Benito Juárez, que había muerto en 1876. Entonces, este gobernador dictatorial, que gobernó 35 años México, terminaría su gobierno en 1911. Para 1911, un opositor de su gobierno, el señor Francisco Madero, tomaría el gobierno, pero la inestabilidad política y social originaría que fuera pues depuesto del gobierno y asesinado en 1913 por un general del ejército mexicano llamado Victoriano Huerta. Victoriano Huerta establecería un régimen pues opositor a los Estados Unidos y antipetrolero, ¿no? Dando más importancia a la agricultura. No se olviden, jóvenes, de que la Revolución Mexicana es una revolución de tipo agrarista, a diferencia de la soviética, que es más prácticamente capitalista e industrial. La revolución agrarista de México creó paradigmas, entre ellos Emiliano Zapata y Pancho Villa como principales representantes. Son una sucesión de gobiernos, entre los cuales puedo mencionar al más importante, que es el que daría la famosa Constitución de 1917, llamado el señor Venustiano Carranza. Los posteriores presidentes institucionalizarían o harían institucional las reformas pues, de nacionalización de la banca, de las actividades económicas y sobre todo del petróleo. Entre ellos está Lázaro Cárdenas, quien pues auspiciaría el desarrollo económico de México. Jóvenes, creo que con este pequeño resumen usted va a ver su información en la información virtual. Hay pequeñas preguntas que usted va a tener que responder, que son pues los temas de su desarrollo de clase, ¿no? Creo que con esto me remito a ustedes. Muchas gracias. Permiso.